Los disparadores que tiene esta charla o lo que conversamos con Sebastián es basarnos en qué hay de impacto en el manejo. O sea, tiene que ver en cuánto pesa el antecesor, el cultivo antecesor en el resultado. Y es normal que nosotros imaginemos el costo del cultivo o el costo y el resultado del cultivo por cultivo. O sea, una soja o un maíz o un trigo cuestan tanto y van a producir tanto. Y realmente cuando empezamos a mirar el antecesor de ese cultivo, muchas veces hay una gran diferencia. O sea, el mismo trigo, según el antecesor que tenga, va a ser un cultivo que seguramente va a rendir distinto. Muchas veces bastante más, y bastante más de lo que podemos buscar con el manejo adentro del cultivo. Entonces nos parecía interesante ir a ese punto. Y el otro, una pregunta que hicimos que no hemos podido terminar de contestar, pero es si puede ser que la genética en soja se esté quedando corta. O sea, si no será que el cultivo de soja, que ha venido siendo la estrella de la agricultura, está trabajándose con potenciales que están todavía lejos de lo que se puede hacer en Uruguay. Y eso suena un poco disruptivo, porque todo el mundo le está poniendo realmente mucha energía a ese cultivo, pero también sonaba disruptivo hace 12, 15 años pensar en objetivos de 6.000 kilos en trigo, y hoy es algo que está pasando en muchas situaciones de campo. Entonces yo creo que de vuelta, imaginarse que hay un techo más alto o una posibilidad hace que probablemente lo logremos. Bien, y antes de darle la bienvenida a Sebastián, va a aparecer un código QR en la pantalla, lo pueden escanear con los celulares y eso le genera un acceso directo para que nos estén haciendo llegar luego las preguntas, porque en definitiva esto, el propósito es que sea también muy interactivo y que haya una participación directa de la gente que está aquí, de la gente que nos está siguiendo también a través de la transmisión en directo. Comenzamos entonces, le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Sebastián Masili. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Acomodate y prepárate ahí con la vincha. Ahora sí. Buen día. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Te escuchamos de abajo. Me sirve estar ahí arriba. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Me vuelvo a poner nervioso, es la segunda charla que doy presencial después de mucho tiempo y bueno, parece mentira, pero uno va perdiendo la costumbre, así que bueno, esperemos que salga bien. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre, le pusimos rediseño de secuencias de cultivo usando información validada a nivel comercial. ¿Qué significa esto? Siempre tenemos información generada en la investigación que me dice que tal secuencia de cultivos o tal manejo de cultivos es mejor, y acá lo que tratamos de hacer usando la información de ADP es validar eso que dice la investigación con la base de datos de la misma empresa y tomando decisiones en función de lo que dice la investigación y lo que van diciendo los propios datos de la empresa. Así que voy a empezar pensando en la estrategia de la agricultura actual. Bueno, actualmente, si uno piensa en un sistema de agricultura continua, visto en algunos años hacia atrás, la agricultura continua como un continuo en a largo plazo, ves en muchas zonas del país o en muchos lugares que venían con sistemas agrícolas, esos sistemas salieron a forestación, o sea que ya se ha ido achicando el área en la que estamos en agricultura. Otra parte importante del área que estaba en agricultura continua está en rotación con pasturas, eso tiene otro camino, otras ventajas que no vamos a discutir hoy. Y lo que vamos a estar trabajando básicamente, o el enfoque que ha tenido ADP es continuar con la agricultura continua, sistema de agricultura que solo tienen cultivos, ya no solo de grano, sino también algunos otros cultivos forrajeros, y para hacer viable esa agricultura tenemos que empezar a pensar o volver a pensar lo que siempre comentamos al principio, de rotación de cultivos, cultivo de servicio, agricultura de precisión, por ambiente, tratar de ser mucho más inteligente y usar la agricultura con mucho más información. Corrección de pH y podríamos seguir una cantidad de listas que hay que hacer para poder hacer la agricultura viable. Entonces, hay caminos alternativos, pero en el camino de la agricultura continua tenemos que empezar a hacer una cantidad de cosas y usar de forma mucho más intensiva la información con la cual contamos. Entonces, esto lo hemos visto 1.000.000 de veces, pero si pensamos en cualquier cultivo o un sistema, los tres determinantes, y ponemos el rendimiento como en tres valores, el rendimiento potencial es lo máximo que me da el ambiente, el dióxido de carbono no lo podemos cambiar en el ciclo, pero lo venimos mejorando para los cultivos C3, por ejemplo, en el largo plazo, en la medida que emitimos más carbono. Digo en broma que venimos mejorando porque eso genera algunos problemas negativos, pero para trigo, soja, tener más CO2 termina siendo positivo, no lo podemos cambiar.
Temperatura y radiación no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar los ciclos de cultivo, cuándo siembro, en qué momento, qué son. De alguna manera modifico la radiación y la temperatura al cual expongo el cultivo. El genotipo, hoy Marco decía, bueno, las hojas posiblemente se pueden estar quedando cortas. Nosotros elegimos el genotipo, pero también elegimos la interacción del genotipo con la fecha de siembra. Estamos generando el potencial máximo. Y después la otra cosa que genera el potencial de rendimiento, cuántos kilos puede render ya no un cultivo, sino la secuencia va a depender del ambiente de producción. Y nosotros podemos hacer muchas cosas mejorando o empeorando el ambiente de producción. Las secuencias de cultivo modifican ese ambiente de producción. El rendimiento que vamos a alcanzar en una chacra normalmente va a ser el 80-90% de ese potencial. Básicamente va a estar limitado por agua y nutrientes. Hoy yo no voy a hablar nada de agua porque los sistemas mayormente que estamos analizando en la empresa, en ADP, son sistemas en secano, o sea que el agua la podemos manejar a partir del agua que hay en el suelo, por eso hacemos no demasiadas cosas, la podemos manejar cambiando las fechas de siembra, pero ahí manejamos el riesgo y cambiamos el potencial. Yo siembro maíz muy tarde, por ejemplo, para tener menos probabilidad de déficit hídrico, cambié el potencial porque lo coloqué en una condición de radiación y temperatura de menor cantidad. O sea que yo puedo ir trabajando en eso. Y lo último que estamos trabajando con lo que realmente he logrado, el rendimiento logrado va a depender de las malezas, plagas, enfermedades, granizo y ese tipo de cosas que yo puedo, son medidas de protección vegetal. Entonces, ahí vamos a ver que hay distintos enfoques para malezas, plagas y enfermedades. Hay un enfoque, bueno, voy corrigiendo lo que aparece, puedo diseñar estrategias para evitar que aparezcan los problemas. Y ahí voy a poner un par de ejemplos al respecto. Para granizo, bueno, puedo hacer el seguro, rezar, no sé, buscar la alternativa. No tengo herramientas para cambiar si hay granizo, pero para heladas, por ejemplo, puedo hacer un seguro, pero también con las fechas de siembra yo voy exponiendo a mayor o menor riesgo de helado. O sea que yo puedo diseñar estrategias, entonces el rendimiento logrado, este salto no solo va a estar determinado por qué productos aplico, cómo controlo la enfermedad, sino yo puedo diseñar sistemas para que esto sea un poco más previsto. Entonces en la primera parte voy a estar enfocándome en ese grupo de variables y cómo la puedo manejar y qué cosas se ha hecho ADP para adaptar el sistema, el diseño de esos sistemas para tratar de estar lo más cerca del rendimiento potencial. No solo de un cultivo, sino de la secuencia de cultivo. Entonces, nosotros siempre trabajamos en lo que decimos manejo agronómico mejorado. ¿Qué queremos mejorar en la secuencia? ¿Qué queremos generar en la empresa a partir de los cultivos para tratar de acercarnos a ese potencial de rendimiento? La primera cosa es trabajar mucho en la secuencia de cultivo. Si nos paramos hace muchos años en agricultura era soja y veíamos con la que la acompañaba. Eso ya no corre más por una cantidad de factores, desde legales por los planes de usos hasta económicos porque no sería sustentable. Después se trabaja bastante en mejorar la fertilización y ahí vamos a ver que según el nutriente son estrategias diferentes y podemos tener para el mismo nutriente distintas miradas. Les voy a mostrar algunos ejemplos. También puedo tener factores como la fecha de siembra, pero no solo la fecha de siembra en sí, sino cómo esa fecha de siembra impacta en todo el sistema de producción y vamos a ver algún ejemplo, básicamente con la colza, cómo interactúa, cómo cambia las fechas de siembra y cómo puedo hacer cosas diferentes. La interacción entre estos factores. Yo puedo analizar cada cosa por separado, pero estos funcionan todos juntos. No hay una fecha de siembra óptima, sino hay una fecha de siembra que maximiza el rendimiento de este cultivo, pero a su vez me genera cambios relevantes. Hemos trabajado fuertemente, yo como auditor, por decirlo de alguna manera, mirando el uso de agroquímicos. Bueno, qué cosas estamos usando y por qué usamos tanto de algunos productos y cómo podemos hacer para mejorarlo. Y trabajar con los agrónomos que están en el campo para que eso mejore. Y bueno, y otros factores que capaz se me escapan, pero esos son los 4 o 5 puntos que siempre estamos mirando año a año, en los análisis de zafra que hacemos 2 veces al año, tanto el trigo de cultivos de invierno como cultivos de verano. ¿Cómo trabajamos con esto? Este es un trabajo que arrancó en el 2014-2015, o sea que es un trabajo que viene de forma continua, lo venimos haciendo, yo por lo menos como consultor de la empresa desde ese año. El objetivo era identificar determinante del rendimiento. En cada cultivo, qué cosa hace que rinda más y tratar de ver si la podemos copiar para el resto del área. Generar indicadores de calidad de ambiente. Bueno, seleccionamos campos y siempre hay un indicador que determina que rinde menos y eso está asociado a un tipo de campo. Bueno, la empresa puede tomar decisiones de qué los campos arrendar o qué campos dejar. Entonces, esa información es bastante relevante. Una forma de mejorar el rendimiento es sacar las colas de rendimiento y muchas de esas colas de rendimiento están asociadas a un tipo de campo que no genera determinado rendimiento o determinado negocio, porque no siempre es el rendimiento máximo, sino el mejor negocio. Determinar cambios agronómicos que mejoren los rendimientos, y Marco iba a poner el negocio agrícola de vuelta, no siempre es el máximo, sino mejor alternativa entre los insumos y productos que logro tener para algunas zonas. Hemos trabajado bastante en el uso de agroquímicos en los cultivos. Yo no sé nada de protección vegetal, no trabajo en protección vegetal, pero podemos detectar desvíos o cosas que parecen un poco extrañas en la base de datos y trabajar sobre eso, a ver si realmente es el camino o pueden haber alternativas diferentes. Y bueno, la cosa más importante es evaluar cambios aplicados, que eso es algo que destaco bastante. Hacemos 2 jornadas por año,
se concluye algo y yo me voy después y vuelvo a los 6 meses y en realidad al año siguiente, cuando hacemos la jornada, se aplican los cambios, se discuten las alternativas y se evalúan si ese cambio fue positivo o negativo. No siempre tomamos las mejores decisiones, pero sí se evalúa y eso es un flujo de información bastante continuo y concreto que creo que ha permitido en estos 6, 7 años ir mejorando mucho algunos aspectos principales del negocio y aspectos ambientales asociados básicamente a los agroquímicos. Entonces, un ejemplo de esto, algo muy viejo, el efecto trigo-trigo, nadie va a hacer trigo-trigo porque quiere, pero una empresa de este tamaño en alguna etapa de su vida o en algún momento que sube el precio del trigo, todos tendemos a tener alguna chacra que sea trigo sobre trigo. Estas son las medias, son los box plot, o sea, la barrita es la media, no señala esto porque no lo ve. Cuanto más grande la barrita, más variable, cuanto más chica la barrita, menos variable. Estas son las medias ajustadas de toda la base. Digo la media ajustada porque no es la media aritmética, tiene una cantidad de ajustes estadísticos para poder comparar, porque no todos los años tengo la misma cantidad de datos. Y eso me genera que para la base de ADP, las veces que tuvimos trigo-trigo, tuvimos 88%, el rendimiento relativo fue 88% del 100% máximo. Y cuando empezamos a tener colza, ese fue un 4% por arriba de la media. O sea que si comparo trigo-trigo, que nunca queremos tener contra colza, la diferencia es grande, pero si lo comparo con los antecesores más frecuentes, como son un barbecho, que ahí incluye algunas coberturas, o cebada, un cultivo de cebada, tengo un efecto. O sea que la colza, en la medida que se empezó a hacer colza, que la empresa viene haciendo colza hace muchos años, tiene un efecto bien positivo sobre el rendimiento, en este caso de trigo. O sea que no solo el trigo-trigo, sino el aparecer la colza y empezar a aumentar el área genera un cambio importante. No se preocupen demasiado de lo que aparece ahí, esto es un trabajo previo que hicimos hace algunos años de investigación, por eso es validar cosas en la empresa que están publicadas. En este caso coincide que fuimos nosotros los que trabajamos lo mismo, pero bueno, ahí encontrábamos que había el efecto trigo-trigo, generaba un impacto bastante importante, en torno al 15% en ambientes que hacían trigo-trigo respecto a cualquier otra secuencia. Eso podía modificarse, si el cultivar era resistente, si usaba fungicida. Tenía que aplicar una cantidad de medidas de manejo para mitigar el daño, pero nunca me escapaba de ese 10%. 10-15% siempre estaba por debajo. O sea que no es ninguna novedad. Y bueno, mirando el área 2020 de ADP, trabajando en función de eso, bueno, tiene solo 2% de área de trigo sobre trigo. Eso básicamente chacras en zonas complejas, que terminó trigo no por planificación, sino porque, bueno, terminó de alguna manera. 51% del área de trigo sobre colza, o por lo menos fue sobre colza, y se mantiene porcentajes altos, apuntando a mejorar el rendimiento por la secuencia de cultivo. Y el punto rojo que estamos discutiendo, bueno, en la medida que hacemos más cultivo, empezamos a hacer cebada, empezamos a tener trigo sobre cebada, y los datos muestran que está en torno a la media, o sea que estamos perdiendo un poco de rendimiento respecto al trigo, pero bueno, ¿cómo podemos cambiar la secuencia en la medida que empezamos a tener cebada como antecesor de trigo? Entonces es un punto a discutir o por lo menos empezar a mirar la información de cómo podemos mejorar ese trigo que queda después de la cebada. Entonces eso es el uso continuo de la información. Otra cosa de secuencia de cultivos, esto es soja de primera, los antecesores verano, esto de vuelta, estos son maíces, le sigue sorgo de soja y bueno, el sorgo de primera. Los antecesores sorgo son los más variables, tienen una selección negativa de campos. Acá seleccionamos sorgo en los peores campos. Entonces, visto de esta manera, el sorgo está mentiroso porque es soja en un campo peor que maíz. Pero hay una diferencia, si lo miramos de esta manera, de más o menos entre 6 y 8% respecto a la media. Y si lo comparo con soja, es arriba del 12%. Entonces, hacer maíz mejora bastante el rendimiento del trigo. Esto no es novedoso, no se ve nada ahí, pero me van a tener que creer, es un trabajo de Di Mauro. Es argentino, que para la zona central de Argentina evaluó cuáles son los principales determinantes del rendimiento. El principal determinante del rendimiento era la fecha de siembra. Después que ajustaba la fecha de siembra, el segundo escalón, me van a tener que creer, son los suelos. Tienen diferencia entre suelos muy importante. Y el tercer escalón son los antecesores maíz. Cuando siembro en fecha óptima, el maíz se diferencia de todo. Y cuando siembro tarde, bueno, sorgo y maíz se parecen. O sea que hay un efecto muy importante. Y esos son trabajos de investigación bastante fuertes. Y ese es un ejemplo que le puse porque era bastante moderno, pero hay trabajos de la década del 90 en adelante, cuando empieza a ver en Argentina un efecto maíz. O sea que ese efecto maíz anda en torno siempre del 10-15%. Existe, no lo estamos utilizando porque no podemos hacer maíz o no estamos haciendo maíz de forma importante. Pero si ADP, una empresa se plantea, quiero mejorar el rendimiento de soja de primera, y bueno, tenemos que diseñar secuencias. Entonces, diseñar secuencias debemos que colza, tiene un factor importante en la mejora del rendimiento, ahora vamos a ver en soja de segunda, y tener mucho maíz, o por lo menos aumentar el área de maíz o de sorgo en ambientes complicados, me va a generar un cambio importante. La media de verdad, esta es la media corregida estadísticamente, sacando una cantidad de ruidos,
comparando los antecesores que están bastante presentes, que es básicamente en la empresa maíz de segunda, soja de primera y soja de segunda, y bueno, la ganancia más o menos un 10% respecto a soja. Tener maíz de segunda respecto a tener un antecesor soja, independiente cuál sea, anda en torno a 10%, y créanme que esta media es una media muy, es estadística, correcciones, pero es una media bastante estable a lo largo del tiempo. Así que eso ha hecho que, bueno, cuando uno mira antecesor de soja primera de maíz de la empresa, ha ido aumentando. O sea, si el objetivo es aumentar el rendimiento de soja, y bueno, tenemos que hacer mucho más maíz en la secuencia para poder mejorar el rendimiento. Entonces ha ido en ese camino. El área de maíz, con algunos cambios asociados al año, ha ido aumentando. Ya en el año pasado hubo en torno al 35-40% de soja de primera sobre maíz de segunda. Entonces eso genera un cambio relevante que lo estamos viendo en el rendimiento de soja de primera. Es verdad, hay que hacer maíz con las complejidades que tiene. Van a decir que la urea sale cara este año. Bueno, olvidémonos de eso. Si queremos aumentar el rendimiento de soja, generar ambiente de producción es bastante relevante. Y bueno, están los desafíos comerciales que después se van a discutir. Bueno, ¿qué hacemos con tanto maíz y con maíz de segunda? Hay que secarlo. Bueno, ¿se irán los corrales? ¿Se irá el bioetanol en el futuro? No sé, hay que buscar alternativas que van por parte de la empresa. De, bueno, a ver qué hacemos con ese maíz. Si el objetivo es aumentar el rendimiento de soja, tengo que hacer maíz. Bueno, tengo que buscar un negocio atractivo o buscar opciones para consumir ese grano. Y eso lo vemos a nivel de empresa, pero a nivel de Uruguay, con los rendimientos de soja relativamente estancados, son ese tipo de cambios grandes que podrían darse en el mediano plazo para aumentar los rendimientos. Si vemos soja de segunda, dijimos que la colza tenía un impacto sobre el rendimiento de trigo, pero también tiene un impacto, esto es para cada año la media ajustada entre antecesor colza y trigo. No pongo cebada porque cebada fue bastante inestable en presencia en la empresa, entonces yo puedo comparar estadísticamente colza y trigo todos los años. Si van viendo a lo largo del tiempo, siempre la barrita verde es más alta que la del trigo. Este rendimiento relativo es cuánto rindió más los antecesores colza respecto al trigo, corrigiendo todos los factores fecha de siembra. O sea, no hay un factor cambiado. O sea, por lo menos está bastante corregido. Si yo sembré antes el trigo que la colza, yo lo corrijo estadísticamente para que se parezcan en las mismas condiciones. Y eso me da una media para todo el periodo de casi 10% de rendimiento cuando hago soja de segunda sobre colza y, bueno, 4% por debajo de la media cuando hago con trigo. Esa es la media corregida y si vemos en los 7 años, solo en uno de 7 años, que fue el 2017, se dio lo contrario. Que ese año fue básicamente una sequía, las siembras más tempranas terminaron teniendo, fue negativo sembrar temprano, hubo un efecto muy negativo en la fecha de siembra. Pero son años partidos. O sea, 1 de 7, casi un 12-13% de las veces tener colza generó un rendimiento positivo, un mejor rendimiento de soja segunda. Entonces, si miramos el trabajo de Rizzo, que publicó su tesis en el 2018, hace recientemente publicó los rendimientos potenciales de soja de primera y soja segunda por Uruguay, eso nos da que el rendimiento potencial de soja primera anda en torno a las 6-7 toneladas, eso es con los materiales hoy disponibles, son simulaciones, bueno, tiene un trabajo bastante interesante, y soja segunda en torno a las 5.500, 6 toneladas, dependiendo de la zona, y esa zona, capaz no le dicen mucho, bueno, son zonas más mundiales, uno abre todo el mapa, generan zonas agroecológicas en el mundo. Este es el rendimiento de la soja de primera limitado por agua. Esto si regáramos todo el área, o que nunca le faltará agua. 100% de rendimiento. El rendimiento más real que podemos esperar, no en un año. O sea, cualquiera puede sacar 5.000 kilos en un año, pero en realidad si vemos 25 años, el rendimiento potencial de primera anda en torno a las 3.800, 3.200 en la peor zona esa del medio, básicamente asociada a los suelos. Y el rendimiento de soja segunda entre 3.300 y 3.700. Ese es el máximo que podríamos tener en una situación de agua no limitante en 25 años. Si una empresa en 10 años tiene 3.800 kilos de soja primera, bueno, está muy cerca del potencial publicado. Entonces ahí puede ver si hay un tema material genético, suelo, otras cosas que podemos ver. Entonces si el objetivo de una empresa es acercarnos a aquello, o si quiero acercarme a esto tengo que regar, pero si por lo menos me quiero acercar a eso, o por lo menos acercar los potenciales manejando el ambiente, acá vemos que el efecto maíz fue 10% y para soja segunda el efecto colza es 13%, o sea que es solo el diseño del sistema visto de esta manera nos permite de alguna manera acercar al potencial. Y el efecto colza además me mejora 5% el rendimiento de trigo, o sea que de alguna manera hoy hay una cantidad de hectáreas de colza, seguramente muchos de ustedes están viendo esto, además que la colza vale mucho, pero en realidad incluir colza aún en un margen, un ambiente de precios más razonable, me genera un doble efecto. El efecto sobre la soja de segunda y un efecto sobre el trigo que voy a hacer siguiente y posiblemente sobre la cebada, pero no lo tenemos evaluado a nivel de la empresa. Y bueno, el efecto maíz, en este caso maíz de segunda, porque es el que tiene más presente, genera 10%. 10% es una cantidad de rendimiento, si uno mira que esto es bastante, es muy estable
esa diferencia de rendimiento. Y pongo 10% porque no me animo a poner valores más grandes. En los datos de investigación son un poco más cercanos al 15%, pero bueno, los datos de la empresa da 10%. Es muchos kilos de soja que estamos perdiendo por una secuencia diferente. Es verdad que por hacer ese maíz dejo de hacer una soja anterior, tiene una cantidad de implicancias que podemos discutir después, pero si el objetivo es aumentar el rendimiento de soja, dejar este estancamiento que tenemos, la secuencia de cultivo, tenemos respuestas bastante claras en la investigación y que los vemos a nivel de empresa. Otra cosa no menor es que discutimos mucho el material, discutimos mucho la fecha de siembra, pero lo importante es cuándo ubicamos el periodo crítico. Entonces muchas veces discutimos o mejoramos el rendimiento en función de la ubicación. En este caso puse la fecha R3. Cuando ocurre el inicio del periodo crítico me determina el rendimiento. Y eso no solo es fecha de siembra, porque a veces cambia la fecha de siembra, cambia los materiales, que a veces ni siquiera hace los ciclos que tiene y termina floreciendo no cuando quiere, pero una proporción grande del área termina floreciendo en febrero casi por casualidad. No estamos diseñando muchas veces, o muchas de las empresas, un sistema para que florezca en tal época, porque cambiamos fechas y ciclos y no toda la gente, no quiere decir que el 100%, pero un porcentaje grande, no está pensando cuándo va a caer el periodo crítico. Bueno, acá tenemos para 2 años particulares, el 2019, claramente las siembras más cercanas a febrero, a inicio de febrero tuvieron mayores rendimientos, cuanto más tarde en efecto, que me coloco más tarde, pero a su vez que las lluvias fueron menores, y para el año anterior fue un poco más desprolijo esa variable porque tenemos las zonas incluidas en esa figura. Entonces las peores zonas agroecológicas como el este o la zona 33 tuvo buena lluvia y terminó teniendo buen rendimiento y me generó esa variación un poco más sucia de la barra. Pero nos damos cuenta que nosotros podemos definir esto. Este año va a venir, en teoría, un año niño. Yo puedo definir no solo cuándo siembro, sino cuándo quiero que caiga el periodo R3. O sea, seguramente lo quiera retrasar. Y eso lo puedo planificar. Hay información de la empresa de los materiales, pero también de INASE, de INEA. Hay información que uno puede, de alguna manera, educadamente, decidir cuándo cae el periodo crítico. Y eso creo que es un paso que todos deberíamos dar para mejorar los potenciales. Después decido algo y después el clima no pasa como debería pasar, pero por lo menos tomo decisiones y no termina ocurriendo los periodos cuando ocurren y solo cambio nombres de ciclo y momento de fecha de siembra. Entonces creo que hay un trabajo importante de tomar estrategias de cuándo sembrar. Entonces, si pensamos en el diseño y sistema de producción de lo que vimos hasta ahora, y entonces de este conjunto de cosas vimos que colza y maíz como dos determinantes importantes de una mejora o acercarme al rendimiento alcanzable y al rendimiento potencial, interaccionando con eso los genotipos que permitan ubicar cuando yo quiero los periodos críticos. Si vamos al paso siguiente, vamos a ver cómo afecta el agua y los nutrientes. El agua hoy no voy a hablar porque no tengo datos de riego, pero sí de nutrientes y ahí tenemos bastante de cómo mejorarlo. Si quiero lograr el rendimiento alcanzable que se parezca al potencial, los 3 pilares que se manejamos es, bueno, monitoreo de nutrientes, es algo bastante viejo, pero cada vez uno habla con los agronomos y se monitorean menos los cultivos, o sea, monitoreo continuo de todos los nutrientes, antes los cultivos y en el cultivo, o sea, es un pilar de por lo menos tomar decisiones. Después quizás no fertilizo con lo que debiera, con lo que dicen los modelos, porque tomo decisiones económicas, pero de alguna manera saber cómo viene mi sistema no es caro, nunca va a ser caro una muestra de suelo, una muestra de planta, creo que es un pilar del manejo. Después la segunda es fertilización por respuesta esperada. Esto es un ejemplo para soja primera de la empresa desde 2014 hasta el 2020. Van viendo los circulitos verdes son los 2020, nos vamos tratando de correr hacia lugares de tener valores de no respuesta, tener niveles de suelo, no sé, depende del cultivo, entre 2 y 14, por lo menos tener la mayor cantidad de chacras en ese lugar. No siempre es posible porque hay otros factores que juegan. A un campo nuevo que tiene 3 partes por millón no lo voy a transformar en 14 de un año para otro, pero sí de alguna manera ir moviendo eso que antes no lo mirábamos tanto, entonces teníamos una cantidad de puntos que podían tener buen rendimiento, pero estábamos con un valores bastante bajos. Entonces eso es fertilizo por respuesta. Saco la muestra y digo cuánto responde, y el segundo factor que estoy mirando, esa pantalla es más lenta, me está volviendo loco, y ese factor, y el otro factor son los balances de nutrientes. Entonces yo miro fertilizo por respuesta y miro balance, entonces yo puedo ver cómo voy en el sistema, porque si yo estoy generando balance negativo, con, por ejemplo, los primeros años que tenemos ahí balance de potasio, es un costo oculto que en algún momento lo voy a pagar, en algún momento me va a agarrar la deficiencia. Entonces yo puedo ir monitoreando respuesta y balance, yo puedo tomar decisión. Este año vale menos el fertilizante, apuesto a mejorar el balance. Este año vale mucho el fertilizante, como tengo un banco de fertilización o estoy de alguna manera mejor posicionado, puedo tomar decisiones de bajar los niveles. Entonces todo el tiempo creo que el juego de la empresa o el juego de los productores sería mirar estas dos cosas a la vez. Balance y monitoreo. Entonces preciso agrónomo que saque muestra de suelo, de planta, ir mirando los dos juegos a la vez. Y esto es la media de la empresa. Esto es importante a nivel de chacra. Cada lote, cada campo, cómo viene moviéndose
en estos dos factores. Entonces creo que acá es algo que no es algo nuevo, pero se puede hacer y se puede ir viendo y se puede de alguna manera manejar. El otro tema que nos preocupa bastante, a mí me preocupa bastante, es la eficiencia aparente. Es aparente porque van a ver, yo no puedo calcular la eficiencia que tuvo exactamente los nutrientes porque no tengo en todas las chacras un testigo sin nitrógeno. Pero esta es la eficiencia aparente de uso del nitrógeno. En este caso le voy a mostrar un ejemplo para trigo, para colza. Esta es la eficiencia de uso del nitrógeno. Son cuántos kilos de grano tengo por cada kilo que fertilicé. Y entonces me da que en la medida que aumento el nitrógeno agregado, baja la eficiencia, bastante claro. O sea, agrego cada vez más, los kilos que voy ganando van a ser menos. ¿Qué pasa acá? Bueno, yo no quiero ser el súper eficiente, porque los años que soy súper eficiente significa que agregué poquito, agregué 10 kilos de nitrógeno y eso lo transformé en 60 kilos de grano, pero yo no quiero 60, quiero mucho más kilos. Entonces hay que tener una relación entre qué tan eficiente soy y cuánto nitrógeno voy a agregar y no caer en valores tan bajos. El nivel que nos ponemos en trigo es 20, esta chacra está por debajo de 20, bueno, ¿por qué pasó eso? Bueno, porque vino Fusario y me lo mató, porque quise salvar el trigo, lo vi feo y le agregué una bomba de nitrógeno. Ese tipo de manejos es lo que hay que evitar, por lo menos lo que se intenta evitar. ¿Por qué pasan esas cosas? Siguiendo la lógica, bueno, en 2015 se agregaba poco nitrógeno, realmente los niveles de nitrógeno eran menos, entonces éramos súper eficientes, pero nos faltaba respuesta, entonces de alguna manera se fue balanceando y estamos en torno a la eficiencia media de la empresa, en torno a los 30, 40 kilos de nitrógeno. Y tratar de tener chacras no menos de 20. La menos de 20 se estudia porque, bueno, se agregó más, se fertilizó tarde, que hay que cambiar. Entonces eso es monitoreo continuo de lo que va pasando. La segunda cosa que yo estoy tratando de ver es la relación ingreso, nitrógeno y salida. Cuando uno mira y dice más o menos el 30%, 30, 40% del nitrógeno que uno agrega, se va a perder. Cuando eso sube mucho más del 30%, y posiblemente no hoy, pero en el mediano plazo empecemos a generar un problema ambiental. Nadie nos está preguntando por eso. Hoy estamos todos preocupados por el fósforo, por la cianobacteria, pero dentro de 5 años y 10 años van a empezar a preguntar por eso. Entonces estamos empezando a evaluarlo. No lo habíamos visto de esta manera. Estamos viendo que en muchos casos, en muchos años, estamos teniendo mucho más salida de nitrógeno de la que esperaría un sistema que sea súper eficiente. Entonces, hoy no estamos haciendo nada específicamente en eso, pero estamos empezando a verlo y están pensando a ver qué estrategia podemos tener para bajar eso. Es un problema que se va a venir. En algún momento alguien va a empezar a decir, vos están dejando salir mucho nitrógeno. Y sí, la eficiencia es buenísima, pero en realidad deja salir mucha cantidad. Entonces, no solo ser eficiente, sino la magnitud que dejamos cada vez más grande. Porque antes agregamos 50 kilos de urea, ahora agregamos 200, 300. Entonces, con la misma eficiencia, los kilos que se van son mucho más grandes. Y es lo que estoy tratando de ver ahí. Y también empezamos a ver que hay un grupo de ingreso y salida. Abajo es ingreso y salida, o sea, la barra rojita es donde yo debería estar, que tenemos valores bastante buenos de rendimiento con esos ingresos y salida. Y lo que hay que buscar es, bueno, ¿qué le pasó a esa chacra? Y bueno, muchas de esas chacras son problemas de fusario o mal manejo del nitrógeno, agregado tardío, poco fraccionamiento, ese tipo de cosas es lo que permite ver chacra a chacra, tratar de mejorarlo. Y bueno, queremos estar acá, en valores de eficiencia entre 30 y 50 kilos en la barra amarilla, 30 y 50 kilos, que ahí me van a permitir tener rendimientos cercanos a 1000 kilos y bueno, tratar de subir esa eficiencia. Tener eficiencia 40-50, pero con máximo rendimiento. Y eso es el genotipo, fecha de siembra y momento y fraccionamiento del nitrógeno lo más adecuado posible. Y ahí podemos discutir bastante el tema, pero simplemente un ejemplo de qué cosas están mirando para ir mejorando. Lo mismo lo podemos ver para colza. En colza es mucho peor la situación. O por lo menos era mucho peor. Esto arrancó en el 2014, ¿no? Entonces teníamos una cantidad de chacras con mal manejo de la fertilización, honesta. Teníamos eficiencia cercana a 7, 8 kilos de nitrógeno. Eso seguramente no. Eso en la medida que se mejoró la fertilización, en la medida que se cambió algunas cosas de sistemas, nos fuimos manejando. La idea es no tener chacras con menos de 12, 15 kilos de nitrógeno, kilo de grano por kilo de nitrógeno. La eficiencia mínima tiene que andar en torno a eso. ¿Cuántos de ustedes están mirando eso? Bueno, deberíamos empezar a mirarlo mucho más y empezar a buscar entre todos estrategias de mejora. De vuelta, la eficiencia fue cambiando en el tiempo. Cuando agregamos poquito, somos súper eficientes. El tema es cómo agregar mucho, capturar mucha eficiencia de rendimiento y no dejar salir mucho nitrógeno. Bueno, ahí se complicó un poquito los valores. Pero bueno, estamos todavía en la parte que mejora la eficiencia y mejora el rendimiento. O sea que estamos con capacidad de respuesta mayor agregado o por lo menos buscar la alternativa de fraccionar más el nitrógeno en colza. O sea que estamos como 2 o 3 escalones atrás en el manejo del nitrógeno de colza que en el trigo. No solo en la empresa, no solo en la investigación, sino a nivel de Uruguay. Hay bastante para hacer en el manejo de ese nutriente. Y debería haber aparecido antes. Bueno, la estrategia que se puede usar para mejorar esto, deberían haber aparecido ahí, que no lo vi, es fuentes de nitrógeno. Creo que el camino ahora a nivel de empresarial, a nivel de investigación, buscar fuentes de nitrógeno. ¿Por qué seguimos usando urea sulfurada cuando hay una cantidad de tecnología que hasta hace algunos años eran bastante caras? Hoy hay una cantidad de tecnología accesible. Buscar mejorar la eficiencia, manteniendo los kilos agregados, pero
mejorar, evitar las pérdidas. Hay un trabajo bastante grande que tenemos que hacer entre todos de mejorar la eficiencia y bueno, y cuando hay periodos sin cultivo, mejorar la fijación biológica de nitrógeno. Tratar de colocar en sistemas de cultivo o cultivo pastura fijación biológica de nitrógeno de manera que el suelo nos vuelva a dar nitrógeno como nos daba en otras épocas. Así que son los dos caminos importantes. Seguimos acá. Otra estrategia que no voy a analizar porque no tengo suficiente información a nivel de chacra, pero sí hay de investigación y pruebas de la empresa, bueno, es el encalado, cambiamos el pH y mejoramos la eficiencia de absorción de fósforo, hacemos más viable otros micronutrientes, o sea que ahí hay un camino interesante, estamos con niveles de pH bastante bajos, es difícil cambiar el pH, hay que agarrar mucha cantidad, mucho tiempo, pero sí hacer disponibles nutrientes son con cambios menores de pH. Un camino que para mí Uruguay tiene que recorrer, bueno, el uso de residuos feedlot y o semejantes, empresas, industria, las ciudades en algún momento se van a dejar de tener un caño que tire al río y empezar a utilizar esos nutrientes. Creo que es un camino que hay, lo más cerca que hoy tiene la empresa o que tienen muchos de ustedes son los feedlot, que son nutrientes concentrados, generan problemas, usémoslo. Importamos fósforo, sale carísimo, bueno, tenemos fósforo ahí que lo estamos dejando de alguna manera desperdiciando. Es un camino que yo como investigador lo quiero recorrer, empezar a recorrer de forma importante y creo que todos hay que empezar a hacer, porque hay problemas, si fuera fácil ya estaría hecho, cómo se aplica, las dosis, en qué momento, con qué máquinas, bueno, ese es un ejemplo. Y bueno, en los momentos que hay huecos, fijación biológica de nitrógeno. En este caso, maíz de segunda, una cobertura gramínea no tiene mucho sentido, es un momento que están encontrados para hacer, por lo menos por un periodo de tiempo ante la soja, determinadas leguminosas que funcionan y nos fijan nitrógeno en ese periodo. No es el mejor momento y quizás no, porque después va soja, pero bueno, es un momento que queda libre, que no da para una gramínea, que tengo cobertura y yo puedo generar el servicio de fijación biológica de nitrógeno en ese momento. Bien, creo que venimos bien de tiempo. Para protección vegetal, recordar algunas cosas, es que no aumenta el potencial, si bien muchos folletos dice use este fungicida y mejore su potencial, no mejoramos el potencial con fungicida, cuidamos lo que tenemos. Pregunta del tercer año que siempre me llevo al 50% en fisiología. ¿Aplica fungicida, mejoró el potencial? No, no mejoramos el potencial. Todos lo sabemos. En la locura de ir viendo que pasan cosas en la chacra, terminamos aplicando muchas cosas. Y bueno, recordar eso. El objetivo anterior, que no sé, nunca nadie lo pensó de esta manera, pero en realidad, por mucho tiempo tuvimos, no sé qué le pasa, ¿no? Por mucho tiempo tuvimos el objetivo, es monitoreo y control del problema. No quiere decir que ADP, pensar así, pero muchos agrónomos en la locura de que había mucha soja, era, ¿qué hay y qué le aplico? Y bueno, mientras no había cosas resistentes no pasaba nada. A ver, ¿qué maleza hay? Identificar la maleza y cuántos litros de glifo moría, o con 4 litros de clorpirifos, cuánta cipermetría moría. Esa era la estrategia. No quiere decir que todos ustedes lo hicieran de esa manera, pero creo que lo dominante. El objetivo actual, o por lo menos el que yo intento promover, es diseñar sistemas que eviten o disminuyan los problemas. Eso es. En cualquier libro, cualquier maleza que uno dice, bueno, ¿cuál es control cultural, secuencia de cultivo? Bueno, pongámoslo en práctica. O sea, muchas veces no está, entonces tenemos algún ejemplo que poniendo en práctica este tipo de cosas podemos mejorarlo. No se ve una foto que tendría que aparecer ahí arriba. Bueno, no sé, no importa. Yo la veo acá, está preciosa. Bueno, es una foto, les cuento, que se la aleguizamos, se la pedí hasta Andrés, se la robé de Twitter, en realidad después le pedí que se le usara. Es una foto de una chacra que dice que no es de él, que está llena de amarantos. Entonces, un amaranto al lado de otro, pero impresionante. Entonces ahí tenemos, ahí apareció, ¿viste? Ahí apareció, bueno, esa chacra no es muy buena, la foto era más lindo que yo se la contara. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, podemos hacer una soja en lis y podemos hacer una soja y aplicar los 6, 7 productos que tenemos que aplicar, o podemos hacer un cultivo de gramínea. Y los problemas son mucho menos. Entonces, ese tipo de cosas me permiten ubicarme, trabajar mucho menos en la protección desde los productos y trabajar mucho más en el diseño del sistema. Eso no significa que no precisemos los productos, que no precisemos las empresas, que lo precisamos, pero sí pensar estrategias para minimizar. Están en todos los libros de control integrado plagas este tipo de cosas y no lo usamos. O no sabemos exactamente qué significa. Acá sabemos, tenemos algo que muere con hormonal y sembramos una gramínea, si la podemos aplicar de forma importante. Tenemos gramínea en invierno y sembramos trigo y aplicamos 5 graminicidas, estoy exagerando, preemergente, postemergente, y bueno, hacemos colza y capaz que con mucho, ese tipo de cosas que son bastante sencillas, que todas las sabemos, la podemos aplicar y la podemos cuantificar, y es lo que le voy a mostrar ahora. Este es un caso de soja, no es para colza, es para soja de primera, uso de la información. En esa jornada anual, en 2019, detectamos aumento de costo de herbicidas por hectárea, año a año. Eso eran por lo menos 3 años que venía ADP, subía 10, 15, iba subiendo. Las causas principales con los técnicos, que obviamente se justifican su uso, porque bueno, es parte de la estrategia que tenemos, es que yo los peleo, ellos se justifican. Amaranthus, tengo cada vez más amaranthus, tengo que usar más y más cosas.
Tengo gramíneas de invierno, las gramas, las equinocloa, todos los problemas de verano. Entonces subía los costos porque tenía que controlar o armar estrategias para el control. O a veces ni siquiera la estrategia era, aparecía y bueno, hay que matarlo. Era aparece y con qué la mato, era aplicar una cantidad de productos. Empezamos a ver una variabilidad importante entre campos. Bueno, no a todos les pasaba eso. Eso está explicado por los antecesores. Bueno, si tenía de colza tenía unos problemas, si venía de maíz tenía otros. Empezamos a detectar problemas en función del antecesor. Estrategias de manejo, si bien la empresa trata de tener estrategias generales, después hay un técnico que toma decisiones. Bueno, había técnicos que tomaban algunas decisiones y otras distintas y eso generaba alguna variabilidad. Hay un efecto campo, bueno, la historia del campo. Si lo tenían hace 10 años más o menos lo manejaban, se lo habían agarrado recientemente y estaban heredando problemas que no sabían. Y esta es la variabilidad que encontramos. Yo no le puse números para que no digan qué número es, pero bueno, en realidad sí, había chacras que tenían 1, como el costo máximo, y otra que tenía 30-40% del costo. Pero era costo que ese costo iba subiendo año a año. Reunión, estrategia, diseño de este tipo de cosas, y bueno, si hay este problema, siembro esto. Estrategias que, bueno, no vienen al caso, y para esta zafra 2021, con más o menos el mismo problema, logramos que el 100% sea 70%. No fue un gran cambio en los máximos, pero en términos absolutos de márgenes fueron unos $20-30 por hectárea que se logró cambiar de manejo de herbicida sin daños mayores, por lo menos no tenemos evaluado si eso no hubo problemas grandes, pero en general no grandes problemas de maleza. Pero entonces todo esto es, tengo la información, la miro, la analizo y tomo decisiones educadas. Diseñando el sistema no se cambiaron los productos que se van a utilizar, se usaron los mismos, solo que concentrados o dirigidos de alguna manera. Entonces, para ir terminando, tenemos herramientas hace mucho tiempo para diseñar secuencias que mejoren el potencial de rendimiento y mejoren las medidas de protección vegetal. Yo trabajo en colza y queda feo que lo diga, pero en realidad permitió aumentar mucho. O sea, la colza, yo empecé a trabajar en colza no porque aumentar otras cosas, por el cultivo en sí, pero hoy la inclusión de colza, y me alegro, pila, que haya 150.000 hectáreas, las que haya, porque tiene un impacto en soja y en trigo y seguramente en la cebada siguiente. O sea que estamos haciendo un cultivo que genera impactos más allá del propio cultivo. El maíz, y puse sorgo porque no tengo tan evaluado. La investigación dice que el sorgo se debería parecer al maíz, pero el sorgo tiene otros problemas. Cómo manejo el rastrojo, cómo elijo los campos, pero por lo menos a nivel de la empresa, el maíz permitió aumentar la soja primera. El escalón que tenemos de 10% es visible, o sea, una forma de aumentar el rendimiento, no el año que viene, porque una parte grande del rendimiento va a depender de la lluvia, pero el escalón a largo plazo lo está generando la secuencia. Y la diversidad de cultivo me viabiliza el control de maleza, baja los costos y aumenta la eficiencia de control. Me genera, esto es nuevo, no está en cualquier libro hace 20 años, acá simplemente vemos casos en los que podemos aplicar esos conceptos que ya lo sabíamos desde primer año de facultad. Bueno, yo les agradezco y bueno, hago énfasis en que esto es un caso interesante de uso, análisis y reciclar todos los años la información y tomar decisiones al respecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias Sebastián. Bueno, vamos a continuar. Marcos, nos vamos a ir a Brasil ahora ya en un ratito para seguir en este intercambio de temas internos, de temas que nos van a llegar desde el exterior. En un rato también vamos a estar por Argentina, más adelante por Canadá. Así que bueno, hay una propuesta muy interesante. Vamos a recibir en instantes a Marcos Favaneves desde Brasil. Marcos, me parece interesante, antes de establecer el contacto con él, comentar algo a propósito justamente del enfoque de Marcos en lo que es esta jornada. Sí, yo tengo acá también los disparadores de por qué invitamos a Marcos, que había venido, bueno, tiene un buen nombre, había venido hace 7, 8 años, y la verdad que lo que nos motivó principalmente es la realidad del desarrollo del agronegocio en Brasil. Generalmente vemos muchas referencias de lo que hace Australia, Nueva Zelanda. De hecho, el último viaje que hicimos en ADP antes de la pandemia con un grupo de productores fue a Australia. Pero esos países están muy lejos y culturalmente también están más lejos. O sea, Brasil está muy cerca, está pegado a nosotros, digamos, influye en decisiones de Uruguay de manera muy fuerte, y culturalmente nos parecemos bastante. El idioma es un poco distinto, pero uno se siente bien en Brasil y se siente, digamos, parte de esa cultura. Y realmente lo que uno mira es que cuando pensamos en el Mercosur, que ahora se habla bastante, que arrancó hace 30 años, nosotros éramos proveedores de ellos fuertes de leche, arroz, trigo, carne. Y hoy seguimos siendo proveedores, pero ellos han pasado, digamos, a un nivel de productividad gigantesco,
con suelos que hace 30 años pensábamos que eran marginales totalmente porque tenían niveles de acidez altísimos. Entonces hay cosas que explican que hayan logrado en 30 años transformarse prácticamente en uno de los principales productores y sin duda principal exportador de la mayoría de los productos, de la mayoría de los alimentos. Pero no se quedan solo en la exportación de commodities y bueno, creo que esta charla va a apuntar mucho a eso. Lo que yo le pedía a mi tocayo es entender cuáles son los principales motores del ejemplo brasileño, hacia dónde va ese modelo, cómo incluye cada vez más eslabones, porque él en un momento me comentaba, bueno, para los envases de lo que mandamos con marca a determinados países se necesita vidrio, fábricas que hacen las cosas y en los restaurantes que están de Brasil en el mundo hay cultura brasilera que se exporta. Entonces, bueno, esa es la idea de esta charla, hacer zoom out, entender nuestros competidores, entender nuestros vecinos, entender caminos de desarrollo del Uruguay, que creo que tiene mucho para aprender del vecino. Y una que me quedó, que si me está escuchando ahora, es si los brasileros tienen mucho trabajo en el tema de empresas familiares, porque en realidad uno de Brasil acá conoce más bien empresas de un tamaño realmente impresionante, muchas en la industria frigorífica. Y bueno. Va a ser interesante, además, Marcos seguramente va a hacer también algún comentario sobre el mercado internacional, así que también vamos a tener su visión también sobre este tema. Antes de comentarles rápidamente algo de lo que es la actividad profesional de Marcos, les comento que está la cajita esa que está sobre la silla, para la gente que está presencial aquí en el local de la Agropecuaria Dolores, contiene vasos para usar durante el evento, yerba para aquel que por ahí necesite un refuerzo para el mate, gorros para cuando nos encuentren en el patio para el mediodía. No está el sol, pero no está de más el gorro para luego continuar la jornada de recorrida de chacras y toda la actividad. Y además está, bueno, allí con un lápiz plantable. Es algo que ayer me contaba Sofía que me sorprendió bastante. Contiene semillas de perejil, albahaca y cilantro. Así que bueno, para la gente que tiene la posibilidad de tener la cajita, que tenga presente que tiene todo esto. El ingeniero agrónomo Marcos Favaneves es profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de San Pablo y cuenta con una maestría, doctorado y cátedra en estrategias empresariales. Marcos, ya está el código QR para las preguntas también que pueden escanear. Marcos, buenos días, el gusto de recibirte todavía. Disculpen, Sí. les voy a cortar un poquito porque justamente están llegando algunas preguntas al código y se las voy a pasar para que se las puedan hacer a Sebastián. Marcos, discúlpame que sé que nos estás escuchando. Voy pasando ahí las preguntas. Perfecto. ¿Bien? A ver, Sebastián, ¿hay información sobre los efectos de rendimiento de maíz con manejo de sistemas variables, fertilización variable y distanciamiento de hileras? En la base de datos, como la estamos analizando, no. Hay información de la empresa que utiliza esa tecnología, pero no sistematizada a este nivel. Sí, todas esas prescripciones se hacen en base a la información de la investigación, que bueno, hay efecto de población en función del tipo de suelo y podemos manejar nitrógeno diferente en función del potencial que esperamos, pero no, yo no lo tengo analizado a esta escala de datos. ¿Cada cuándo sería recomendable volver a repetir brasicas en la misma chacra? Bueno, ese es un tema que hemos discutido. No hay información local, idealmente 2 años no debería haber, o sea, una brásica, 2 años brásica. Por mucho tiempo ADP tenía una brásica año por medio, en la medida que tenía solo 2 cultivos y no tenía el maíz. Bueno, eso es algo que discutimos de separarlo. No hay información local, hay algunos experimentos y son variables, es un tema de riesgo. En la medida que tenemos cada vez más brásica, más área, seguramente se van a multiplicar los problemas de enfermedades. Y un tema no menor es, bueno, cuando está apareciendo girasol, no está en la empresa, bueno, si empezamos a rotar girasol, colza, ahí los tiempos de separación entre cultivos deberían ser un poco más importantes. Me han llegado cuentos, hay chacras de colza a colza. Entonces, ¿por qué estamos haciendo colza a colza cuando hay una cantidad de trabajo que dicen que eso no debería estar? Así que bueno, 2 años sería el ideal y a lo sumo 1 año por medio. Gracias, Sebastián.